Muchas gracias, buenas tardes con todos. Un agradecimiento especial a la FADEAC por invitarnos a ser parte de este panel y un agradecimiento también muy especial a los amigos panelistas que nos acompañan hoy día. Alfonso Rivas de Perú, Juan Carlos Rodríguez de Colfecar Colombia y presidente de Andinati Colombia, Álvaro Sanín, presidente de CID Capítulo Colombia, y Camilo Jarrín, presidente de Andinati Capítulo Ecuador y un empresario de mucha prestancia en lo que es la región andina. Acabábamos de escuchar la visión de nuestros líderes gobernantes del Mercosur y la Comunidad Andina. Y como prestatarios del sector privado decimos, siempre que hay reuniones encontramos una afinidad entre todas las autoridades. Y la pregunta es, ¿por qué si hay tanta afinidad y hay tanta proactividad para realizar una integración, en la práctica aparentemente esas buenas voluntades no se implementan? Y por eso quisiera pasarle la palabra primero a Juan Carlos Rodríguez, que tiene muchos años dentro de la comunidad andina, desarrollando normas, primero como autoridad, luego como empresario, delegado de los empresarios, para que nos dé una visión, Juan Carlos, ¿por qué puede haber esta distorsión en lo que se piensa y lo que se hace en nuestra región? Bueno, muchas gracias a todos los presentes, fundamentalmente a los organizadores de este evento tan importante. Importante desde el punto de vista, creemos nosotros, del transporte, porque aquí podemos lograr lo que no se logra, y decía Harrison, en la realidad. Nosotros en la teoría hemos avanzado mucho, y lo decimos desde el punto de vista de la Comunidad Andina de Naciones. Hemos avanzado en la normativa, hemos avanzado incluso que Europa misma, al hablar de la Comunidad Andina de Naciones, dice que es un esquema incluso más avanzado que el de ellos, pero en el papel. En el papel. Eso es algo fundamental y es el punto de partida que yo quiero poner como reflexión. ¿Y por qué digo que punto de partida? Porque la teoría está contrapuesta con la práctica y la práctica son las fronteras. En Europa se habla de las fronteras fractura, es decir, aquellas fronteras que no permiten el flujo de las mercancías de una manera fácil y de una manera que permita disminución de costos. Y en este sentido consideramos que existe sí una ruptura entre lo que es la normativa, que es el deber ser, lo que realmente debe suceder en la práctica y lo que está sucediendo. Hace muchos años se elaboró una regulación muy revolucionaria en materia de transporte internacional terrestre en la comunidad andina y se logró avanzar incluso en la expedición de permisos que dieron nacimiento a que se complementaran las operaciones de transporte. Y de esa manera también mucha de esa experiencia normativa se tomó de Mercosur. Y nosotros sabemos que en este momento hemos avanzado, pero también hemos retrocedido más de lo que se ha podido avanzar. Y sobre esta base, la reflexión que yo quiero dejar es en el sentido de cuál es el papel entonces del empresario, porque yo represento empresarios en mi país, en Colombia, y cuál debe ser entonces frente a la globalización la función del empresario. La función es competir, porque mirando unas estadísticas incluso nacidas del mismo sector de transporte y fundamentalmente de la cadena de suministro, fíjense ustedes que hay unas cifras que son bastante dicientes. ¿Cuáles son los factores de definición y cuáles son los factores de preocupación del contratante? El contratante, en ese caso, es el remitente, la persona que tiene la necesidad de un servicio. Y fundamentalmente dice lo que define que yo escoja a un transportista, y lo dice el 78%, es la puntualidad en la entrega. La puntualidad en la entrega es el 78% del criterio para definir con quién voy a contratar. La profesionalidad sigue en un 55%. Entonces la puntualidad está por encima, la profesionalidad sigue siendo un factor fundamental y en esto creemos que experiencias como las que tiene Argentina son fundamentales. Nosotros estamos tratando de hacerlo también a nivel andino,
porque pensamos que el transporte como tal es una industria, es un servicio público esencial, delegado, pero como delegado que es por parte del Estado, que no lo presta, requiere de que quien lo presta sea un sujeto calificado desde el punto de vista profesional. Entonces, fíjense ustedes que el 55% de los entrevistados dicen, sí, yo defino también en ese porcentaje la profesionalidad, la credibilidad y la confianza. Y ahí viene el factor fundamental, la confianza. También pesa el 55%, porque la confianza implica que yo dé el paso a escoger a ese transportista como un aliado, no simplemente como un transportista más. Y aquí surge el concepto de alianzas empresariales. Las alianzas no se están dando entre empresarios de transporte, mucho menos entre empresario y cliente. Entonces, eso es un punto que hay que tenerlo en cuenta. Y otros factores, pues, que son la puntualidad en la recogida, el 49%. Pero hay unos factores de preocupación del contratante que constituyen el 60% de la preocupación de estos contratantes. Es el no cumplimiento de los plazos y condiciones de entrega. Volvemos al mismo esquema, confianza. Confianza. Si yo no tengo confianza en mi transportador, pues simplemente rompo con él y busco otro. Pero si no encuentro confianza en el otro, voy a desconfiar de todo el sector. Hay una gran desconfianza en el sector de transporte y eso es una realidad que nosotros tenemos que abocar como industriales, como empresarios de transporte, y es brindarle confianza a nuestro competidor, pero brindarle confianza también a nuestro cliente, porque los factores de sobrecosto necesariamente están dados en las fronteras. Hay recientemente un estudio también de la LADI que determina que uno de los factores que más pesan en los costos operativos del transporte es la zona de frontera, es decir, la frontera fractura. Las fronteras se están convirtiendo en un elemento de obstáculo a las operaciones de transporte y están pesando en los costos, pues, valores muy altos y fundamentalmente están permitiendo que entre 10 y 15 funcionarios intervengan en el control de las operaciones de transporte. Eso es algo grave. Eso es algo grave porque pesa con uno de los factores fundamentales que permiten la gestión empresarial. Elevados costos estructurales derivados de un ambiente con alta presión fiscal y tributaria. Esto es una de las cosas que también se tienen que abordar desde el punto de vista macro de las economías, y es determinar que el transporte es un servicio de exportación y como tal requiere de unas políticas macroeconómicas. Cada país legisla de acuerdo con su propia conveniencia interna y con esa perspectiva interna, sus regulaciones tributarias, sus regulaciones laborales, pero es necesidad de unificar ese tipo de regulaciones para efecto de que el transporte con vocación internacional pues pueda tener una fluidez mayor. Y no me adelanto más a otras cosas que son fundamentales también en esto, pero que nos permitirían decir que es necesario crear unos lineamientos de políticas. Aquí se ha hablado y escuché con mucha atención el primer panel referente al tema de las regulaciones y de las políticas de los países. Tenemos una experiencia nefasta y es el hecho de que cada país dicta su política y muchos no la tienen. Si nos ponemos a ver lo que existe a nivel de cada país empieza a legislar de acuerdo con sus conveniencias. Pero cuando hablamos de lineamientos de políticas generales, no existen. La Comunidad Andina de Naciones se dio una tarea de crear lineamientos para la política de transporte andino. Después de haber recorrido un camino, se dijo, oiga, aquí no hay planificación, planifiquemos primero y después sí determinemos cómo vamos a caminar. Y existe unos lineamientos de política que están ahí, pero el sector privado es el que los ha motivado. Se requiere voluntad política y otro ingrediente fundamental, y es que hay que cambiar de mentalidad.